Ah, oh. Sobre todo la idea es mirar primero si tienen algunas inquietudes de la guía y segundo recuperar algo sobre algunas situaciones metabólicas, qué rutas van a estar activas en determinadas situaciones. Revisemos eso. No sé si tienen alguna duda puntual de la guía 1, como algo que quieran revisar sí o sí. Si no, yo quiero revisar los puntos 7, 8. No importa, no quiero revisar. 7, 8 y 9. Quiero revisar esos puntos sí o sí. Decime. Esos gráficos son lo mismo que está en los gráficos del hígado de la diapo 2, es más o menos lo mismo. Sin embargo, ¿viste? ¿Qué etapas estamos en la figura 1.3? Todos están ahí. ¿La ven? Sí. ¿Qué etapas del proceso catabólico representa el esquema? ¿Qué tipo de coenzimas se utilizan? Y su cápsula. Punto 1. Bueno, ¿qué etapas del proceso catabólico se representan? Que nosotros conozcamos, porque fíjense que ahí hay ácidos grasos aminoácidos, no los hemos visto todavía. En la 1. Bien, tenemos ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Y otra cosa más, a ver. ¿La glucólisis? La glucólisis. Tenemos glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Chicos, ¿la glucólisis es propia de qué periodo? ¿De qué momento metabólico? ¿O prandial? Sí. Bueno, siempre en todos los tejidos. No. La glucólisis es propia de qué momento metabólico. Entonces usted me dice postprandial. Digo sí, pero siempre hay en todos los tejidos. ¿O hay excepciones o qué? Sí, el glóbulo rojo y el Sistema nervioso. Glóbulo rojo y sistema nervioso, ¿qué pasa? Se hace todo el tiempo. Se hace todo el tiempo, muy bien. Hay tejidos en donde la glucólisis se realiza todo el tiempo. Especialmente en los independientes de insulina, ¿no? Bien. Bueno. ¿Y el ciclo de Krebs y la cadena de transporte están ligados a algún periodo metabólico? ¿Qué dicen? Ciclo de Krebs y cadena de transporte. ¿Los unimos a algún periodo metabólico, alguna etapa metabólica? Sí. Bueno, aeróbico es una condición, ¿no? Siempre tiene que haber oxígeno para que se realicen, sí. Pero algún periodo metabólico como el postprandial, ayuno, preprandial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ocurren siempre? ¿No ocurren? ¿Solo en alguno? O sin gesto. ¿O sin ingesta?
Bueno, ciclo de Krebs y cadena respiratoria son el proceso que nos ayuda a fabricar energía masivamente en el cuerpo. O sea, todo el 90% de la energía del cuerpo proviene de este proceso. Hay otro porcentaje que viene de la fosforilación a nivel de sustrato, que es muy pequeño. Pero casi toda la energía del cuerpo depende del ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Por lo tanto, cuando nos pregunten si en periodo postprandial, preprandial disminuye o aumenta el ciclo de Krebs y cadena respiratoria, puede ser que en algunos casos ocurra más lento que en otros, pero son procesos que no se detienen, ¿sí? Excepto en situación anaeróbica, ¿sí? Después puede ocurrir más lento, más despacio. Recuerden que vieron regulación si hay mucho NADH o en realidad la regulación es por si existen o no coenzimas, ¿sí? Oxidadas que sirvan como agentes oxidantes, ¿sí? De lo contrario, siempre va a ocurrir porque es nuestra forma de producción de energía. ¿Listo? Bueno, y la otra pregunta es, ¿qué coenzimas intervienen en este proceso? NAD y PAD. Muy bien. En este proceso ocurre NAD y La PAD. 1, esa no es la 1. ¿Por qué es importante que el acetil-CoA se forme a partir de varios sustratos? Para que nunca falte. Eso lo tienen que tener muy claro, ¿no? Nunca vamos a tener ausencia total de acetil-CoA porque si no proviene de los glúcidos, proviene de los ácidos grasos y si no, de los aminoácidos, ¿sí? ¿Qué es la tasa metabólica basal? ¿Qué factores le afectan? ¿El tipo de actividad física entre esos factores? Creo que eso no lo trabajamos, ¿no? Finalmente, sí. Miremoslo de los gráficos. O sea que esto no. Ah, mira, mira. ¿Hay una prueba? Relacionado con gráficos. Sería la 6. La 7 y la 8. La 6, la 7 y la 8. Responden al metabolismo de hidratos de carbono. Para cada una de ellas, un microsustrato y el producto final de la Acá lo que tenemos que modificar, acá tenemos es un mini mapa metabólico total, o sea, lo que tenemos acá es, lo que tenemos acá es un poco el metabolismo de todos los biocombustibles juntos, pero nos piden que saquemos solamente los que están relacionados con Hidratos de carbono. Me parece. con metabolismo de carbohidratos, a ver si lo puedo pasar a una diapo, se vea mejor. Bueno, entonces me piden que identificar con numeritos los que pertenecen a metabolismo de carbohidratos y a partir de eso tratar de deducir en qué momento metabólico estamos, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Bien, para que haya, si estamos hablando de metabolismo de carbohidratos, vamos a seguir la ruta de la glucosa, ¿cierto? Bien. Entonces me dicen que
baja el glucagón, aumenta la insulina, porque estamos en periodo entonces. Bien, ahí ya sabemos que con esta relación insulina-glucagón estamos en periodo post-ingesta. Listo. ¿A dónde va la glucosa entonces? Fíjense. Una parte enorme va al hígado, ¿cierto? Y otra parte va a otros tejidos. Centrémonos primero en la que va al hígado. Fíjense que un poco lo que hablábamos hace un ratito, se empieza a formar, empieza a ocurrir el proceso 5 y 6 al mismo tiempo en el hígado, porque es tanta la glucosa que entra que no hay, digamos, una preferencia o una regulación. El proceso 5, ¿cuál sería? ¿Cómo se llamaría? Glucólisis. De glucosa 5. a acetil-CoA. Glucólisis. Aeróbica. ¿Qué tienen que mirar para saber qué proceso es? Tienen que mirar el sustrato y el producto, ¿cierto? Si bien el producto de la glucólisis, ¿cuál es? El piruvato, acá está como acetil-CoA, como que se salta en un paso. ¿Se acuerdan que esta reacción de acetil-CoA no es ni de la glucólisis ni del ciclo de Krebs? Está ahí como huérfana, como que a veces algunos libros lo meten en uno, otros en otro, otros lo dejan por fuera. ¿Sí? Es una reacción ahí como intermedia. Bien, entonces, este pedacito es Glucólisis. glucólisis. Pero este pedacito puede continuar a esta ruta. ¿Qué es esta ruta? Que El no ciclo tiene de número, Krebs. pero que lo vamos a incluir ahí. Ciclo de Krebs. Cadena respiratoria, y esto es el ciclo de Krebs, ¿sí? Es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces decimos ciclo de Krebs más cadena respiratoria. ¿Listo? Bien. Esto, bueno, ¿es respiración aeróbica o anaeróbica? Aeróbica. ¿Cómo saben? Porque no se forma lactato. Porque no se forma Ujú. lactato sino CO2, ¿cierto? Siempre que ustedes vean que los productos son ATP y CO2, es aeróbico. En realidad el CO2 es lo que me lo indica, ¿cierto? Bueno, ¿a dónde más va la glucosa? Va aquí al proceso 6. ¿Qué sería el proceso 6? ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál es el producto? Glucosa. Entonces, ¿cómo se llama? Glucogénesis. Glucogénesis. Entonces, el proceso 6 sería. ¿Me están siguiendo? Sí. Están callados. Bueno. Eso pasa en el hígado. En el hígado no hay nada más relacionado con glucosa. Podríamos mirar este 7, aunque ustedes no lo han visto, pero es un poco para que miren esto. ¿El 7 qué sería? ¿Formación de qué? Triglicéridos. Es porque a partir de la glucosa se forman triglicéridos. Es decir, el carbohidrato forma reserva grasa. Al revés pasa también. No. No, a partir de triglicéridos se produce si en la gluconeogénesis se utiliza una parte de triglicéridos para fabricar glucosa, pero no como reserva, ¿sí? O sea, no es que acumule reserva de carbohidrato por consumir, ¿sí? Fabrico glucosa como recurso para mantener la normoglucemia, pero no fabrico reserva. Mientras que al contrario, sí, el carbohidrato me produce reserva grasa, ¿sí? Eso tiene que ser muy claro, no al revés. Bien. Sin embargo, lo vamos a dejar ahí, después lo vamos a ver seguro con líquido. Después vamos al 8. En el 8, ¿qué pasa? De glucosa paso a Acetil-CoA. acetil-CoA y después hago ¿qué? El ciclo de Krebs. Otra vez todo esto, Ajá. ¿cierto? O sea que el 8 es esto mismo también, ¿cierto? Voy a tener toda la ruta oxidativa, glucólisis, aeróbica,
ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Ujú. Y el 9, No lo veo. Piruvato. entra la glucosa, se transforma en piruvato y luego a... Lactato. ¿Qué es eso? El ciclo de Cori. Anaeróbica. Glucólisis. ¿Quién dijo Cori? Yo. ¿Qué digo? ¿Por qué dijiste Cori? El ciclo de Cori. Sí. No veo bien la... Me da todo el brillo, pero dice piruvato arriba y abajo lactato. Ajá. ¿Sí? ¿A eso lo llamaste ciclo de Cori? Sí. O es al revés. Todavía no. El ciclo de ahora va. Ahora lo miramos con calma. Pero el requisito del ciclo de Cori es que ocurra entre el hígado y el músculo. Este es un Ajá. eritrocito. ¿No? Ah, ok. Entonces, él realiza respiración anaeróbica. ¿Sí? Mm. El músculo puede realizarla en situaciones especiales de trabajo intenso y es cuando establece el ciclo de Cori con el hígado. Pero para que sea Cori tiene que ser hígado-músculo. Ah, ¿sí? bueno. Ujú. Bueno, después, el 10. A ver, la glucosa viene acá y me forma más Triglicéridos. triglicéridos. Eso no lo vamos a ver porque hace parte del metabolismo de lípidos, pero ya lo saben, ¿no? Tanto en el hígado como en el tejido adiposo se forma reserva grasa a partir de carbohidratos. Bueno, en el músculo, ¿qué ocurre? Entra la glucosa Ujú. y ¿qué ocurre? Nuevamente la cadena respiratoria y el ciclo de Krebs. Nuevamente, cadena respiratoria y ciclo de Krebs y ¿qué más? Y reserva. ¿Sí? Entonces por acá vamos a tener, esto es también la 10 y esto también es la 11. Quiere decir que esta formación de glucógeno ocurre tanto en el hígado como en el Músculo. ¿Y algo más? ¿Tenemos alguna otra flechita de ahí? No, ¿no? No, ¿no? Estaba el ciclo de Cori, pero no estaba. Creo que hay otra grafiquita, ahora no miramos. Perdón, el músculo y el cerebro lo ponemos como cadena respiratoria y, perdón, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Claro, ahí por ejemplo no está la situación en que el músculo trabajara anaeróbicamente, ¿no? Pero podría ser. Bueno, ¿estamos? ¿Qué otra cosa nos quedaría? Identificar la ruta. Entonces el músculo puede ser glucólisis anaeróbica y aeróbica, depende del trabajo muscular que se Dependiendo, sí, de la cantidad de energía que requiera en relación al tiempo. Si hace una contracción intensa, rápida, no alcanza a hacer todo el proceso, entonces utiliza anaeróbica. ¿Sí? El oxígeno que se le está suministrando no le alcanza para hacer producción rápida. Ay, arriba dice eritrocito. ¿No? Yo ¿Algo no más lo que veo. pedía el oficio? ¿Cómo? Arriba en el 9 dice eritrocito. Bueno, después me muestran un grafiquito parecido, pero que creo que es este tiene la guía.
estamos con este, chicos. Miremos, ¿qué me preguntan en este? Gluconeogénesis. Este es de gluconeogénesis. Bueno, vamos a mirar, yo voy a responder lo mismo, no sé qué pregunta, pero... Volvamos a la parte de como les había dicho antes. Hay tres cosas: situación metabólica, después las hormonas y después, si quieren, vemos las enzimas o las vías que están activas. Gluconeogénesis es una vía, no es un estado metabólico. Entonces, acá. ¿Qué me dice esto? Esta relación. Que la glucosa bajó, la insulina. Está elevado el glucagón, Ujú. está baja. Entonces, ¿en qué periodo estamos? Ayuda. ¿Pre? Glucosa baja. ¿Listo? O ayuno corto, ¿sí? Estamos en un ayuno corto. Bien. Miremos entonces. ¿Glucosa está entrando al hígado de algún lado? No. Aquí ya no tenemos entrada de glucosa al hígado porque ya no hay en circulación glucosa suficiente para que entre al hígado. Entonces, ¿de dónde sale esta glucosa? de la reserva. Bien, en principio sale de la reserva de glucógeno y entonces acá tenemos un proceso 2 que ¿quién es? ¿Cómo se llamaría? Glucogenólisis. Muy bien. Sería la glucogenólisis. Bien. Pero hay otra flechita que me lleva también a glucosa. Esta flechita que sube acá y que me produce glucosa, ¿de dónde viene? Bien, viene de acá de las proteínas, ¿cierto? Este que se llama 9. Ujú. ¿De dónde más? Porque fíjense que a esta flechita se unen varias. Del lactato. Del lactato, o sea, el 11, y de el 12, que es el glicerol. ¿Listo? Entonces, yo tengo 3 sustratos, lactato, aminoácidos y glicerol, que me están produciendo glucosa. ¿Cómo se llama esto? Neogénesis. Neogénesis. Si tuviera que diferenciar, bueno, no saben cómo se llaman algunos de estos procesos, pero el 11 sí saben cómo se llama. No lo veo. Este 11 que produce lactato, Ujú. glucólisis anaeróbica. Sí, es el ciclo de la alanina. No quería confundirlos todavía con nombres que no saben. Y este sería lipólisis. Pero no quería como confundirlos con nombres que no conozcan todavía. Eso, despreocúpense que eso lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, yo puedo producir glucosa a partir de 2 vías. Glucógeno, sí, glucógeno por glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿cierto? A partir de esos 3 sustratos. ¿A dónde va esta glucosa? Porque esta glucosa sale del hígado. ¿Y a dónde va? El cerebro. Bueno, viene acá el 3. ¿Y el 3 entonces qué sería? Tejido insulino dependiente. Dime. 3 y 4, tejido insulino dependiente. Pero en el 4 es distinto el 4. El 3 que incluye glucólisis, Ciclo de ciclo de Krebs, y o sea, toda la ruta oxidativa. ¿Y el 4 qué sería? Glucólisis anaeróbica. Yo estoy solita. ¿Bien? Son 2 procesos distintos.
Se dan cuenta que lo que yo les decía hace un rato que ustedes me decían, la glucólisis ocurre en periodo postprandial. Y yo les decía, pero en todos los órganos. Fíjense que igual sigue ocurriendo glucólisis en órganos glucodependientes. Acuérdense que los órganos glucodependientes, que son estos dos, nunca paran de hacer glucólisis porque no tienen otro combustible, ¿sí? No lo tienen. Bueno, esto lo vamos a ver en el sistema nervioso central, puede haber otro, pero en estados de emergencia. Bien. Después, fíjense que si estamos haciendo glucogenólisis, entonces implica que no se forma acetil-CoA. Sí, tengo razón, o sí se forma. Sí se forma. ¿Por qué se forma acetil-CoA si no estoy haciendo glucólisis? Porque viene de triglicéridos y de un grupo de aminoácidos que se llaman glucógenos, ¿sí? Entonces, hay ácidos grasos que me producen acetil-CoA, todos los ácidos grasos me producen acetil-CoA, y hay algunos aminoácidos que también me van a venir a producir acetil-CoA. ¿Listo? Pero ese acetil-CoA siempre va a inhibir la vía de la glucólisis. Sí, señor. Que todavía no lo vemos porque bien, lo vamos a conectar después. Esto es un rompecabezas, creo que Gerardo ya les dijo que vamos a ir armándolo poco a poco. Bueno, ¿hay algo más de carbohidratos? ¿Ven alguna otra cosa que les parezca carbohidratos? Fíjense lo que yo les decía del músculo. El músculo está haciendo ruta oxidativa, pero hace glucólisis. No. ¿De dónde saca el acetil-CoA? Del ácido graso. Es preferido, él prefiere el ácido graso. ¿Sí? Bueno, y creo que queda un grafiquito más. Vamos a mirar las diferencias de este con el que viene. Yo juro que no. Si no me lo elimino. Ahí está. Bueno, no voy a borrar esto para que miremos diferencias. ¿Estado metabólico está igual al anterior? Sí. Lo que está pasando acá es que el ayuno ya no es corto. Estamos en un ayuno prolongado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que el ayuno sea prolongado? Superior a 16 horas, ¿sí? Un día, 2 días, ¿sí? Bien. Entonces, de nuevo, ¿entra glucosa al hígado? No. La glucosa antes se producía por 2 vías, ¿no? Gluconeogénesis y glucogenólisis. Ahora, ¿qué pasa? Se acabó el glucógeno, está agotado, no tengo. O sea que esta vía de la glucogenólisis ya no más. Con lo cual no tengo forma de producir glucosa a partir de glucogenólisis, ¿sí? Se acabó la reserva. Bien, recuerden que yo les decía que esa reserva depende única y exclusivamente de la ingesta. No hay nada que me produzca sino la ingesta. Entonces, vamos a ver si estas vías siguen activas. Sigo haciendo ciclo de la alanina para producir glucosa. Fíjense que para producir glucosa sigo usando estas 3 rutas, ¿cierto? Sigo usando el ciclo de la alanina, pero ¿qué pasa? Esa línea azul me dice que disminuye un poquito, ¿sí? Va a ir disminuyendo a medida que yo voy gastando proteína muscular y cada vez va a ser menor, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué otra ruta está activa y bien? Ya vimos, alanina está.
¿Por dónde más produzco glucosa? Al lactato. Por el lactato está intacta la ruta, ¿cierto? Y por lipólisis, o sea, a partir del glicerol, está intacta, ¿cierto? Esto siempre y cuando hayan reservas de ácidos grasos, porque las reservas de ácidos grasos también se van a ir agotando. Ahora, tenemos una variante ahí, algo raro. Después tenemos todo, ¿no? Tenemos la glucólisis que sigue ocurriendo en el cerebro, porque la glucosa sigue viniendo al cerebro y seguimos haciendo glucólisis. La glucólisis anaeróbica en el eritrocito continúa. ¿Y qué tenemos de raro ahí? Esta línea roja que va al sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que yo les decía que en situaciones de emergencia se activa otro recurso para el sistema nervioso central, que son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos se activan solamente, en realidad no, siempre producimos cuerpos cetónicos. En la anterior también había, ¿sí? Pero los mantenemos en unos niveles bastante bajos porque se producen en poca cantidad. Se producen en el periodo postprandial a partir del acetil-CoA que proviene de las grasas, ¿sí? Son un derivado que se produce sí o sí siempre, pero en niveles bajísimos. Cuando nosotros llegamos a este estado de ayuno prolongado, forzamos que se aumente la concentración de cuerpos cetónicos en sangre y eso activa en el cerebro una proteína capaz de utilizar los cuerpos, una enzima capaz de utilizar los cuerpos cetónicos como combustible en el cuerpo. Más o menos después de 72 horas de no consumo de carbohidratos. Es un mecanismo de emergencia que aporta mucha menos energía que la glucólisis, no mucha menos energía que la glucólisis, la diferencia no es tanta. Pero tiene riesgos, eso lo vamos a ver después del metabolismo de lípidos. El riesgo, bueno, el de las dietas cetogénicas, ¿sí? De las dietas. Bueno, pero de carbohidratos, nada más, ¿no? Entonces, diferencias. La principal es que ya no hay glucógeno, con lo cual dependemos sí o sí de la gluconeogénesis. Y la mayor parte de la gluconeogénesis proviene de las reservas de grasa y del lactato. El lactato lo vamos a producir siempre mientras haya glóbulos rojos. Las reservas grasas se van a ir agotando y la reserva proteica también poco a poco, ¿no? Bueno. Profe, ¿los cuerpos cetónicos arrancan a producir una vez que las reservas están totalmente agotadas? No, en realidad siempre producimos cuerpos cetónicos, pero en baja cantidad. Van aumentando a medida que vamos usando ácidos grasos. Entre más ácido graso usemos, más cuerpos cetónicos se producen. Pero no es que se empiecen, sino que se empiezan a producir en mayor cantidad y se acumulan en sangre. Si no se activa el metabolismo de los carbohidratos, siguen acumulándose. Es como una reserva de super emergencia. Sí, pero lo que pasa es que después producen una situación metabólica complicada. ¿Sí? Hay que cuidar mucho que suban de ciertos niveles porque producen lo que se llama acidosis sanguínea o cetoacidosis. En realidad lo que es una situación muy parecida a la diabetes que puede llevar a un coma diabético. Ahora se llama coma cetoacidosis, pero antes decían coma diabético en personas que nunca habían sufrido de diabetes, por ejemplo, y era un coma de este tipo. ¿Sí? Es bastante delicada, digamos, el manejo de una dieta keto prolongada. Sí. Bueno, creo que por esto ya, yo quería que miráramos el ciclo de Cori para que no queden como dudas del ciclo de Cori. Como la dieta keto. Con la dieta keto. Y hay gente que ama la dieta keto.
se darán por periodos cortos. Actividad física aumentada. Actividad física aumentada. Está relacionado con qué estado metabólico. ¿Mm? Preprandial, ¿Por qué preprandial? porque la glucemia está baja. Bueno, está relacionado en realidad con el tema del movimiento, pero sí o sí tiene que ocurrir en preprandial. Pero ¿cuál es la razón de que tenga que ocurrir en preprandial? Miren el ciclo que incluye. La glucosa sale del hígado y va Al músculo. ¿cierto? Acá de glucosa piruvato y el lactato, ¿esto cómo se llama? Glucólisis anaeróbica. Y puede ocurrir siempre, solo que va en ausencia de oxígeno, pero puede ocurrir en periodo postprandial o preprandial indistintamente, ¿cierto? Luego el lactato retorna al hígado, pasa a piruvato y a glucosa. ¿Y esto cómo se llama? Gluconeógeno. Bien. Ahora sí díganme, ¿por qué tiene que ocurrir en periodo preprandial? Porque no, y más o menos no hay enzimas activas de gluconeogénesis sino en periodo preprandial o en ayuno prolongado. Si yo estoy en periodo postprandial, ¿están activas las enzimas de la gluconeogénesis? No, están activas las de la glucólisis. Acuérdense que la regulación es cruzada. No puedo hacer ambas cosas al tiempo. Si yo estoy en periodo postprandial, tengo activas las de la glucólisis, no puedo hacer gluconeogénesis. Entonces ahí el músculo utiliza otras alternativas, ¿sí? Tiene un montón de alternativas para utilizar. Entonces, para que estas enzimas estén activas, debo estar en periodo postprandial, oigan, postprandial o de ayuno, ¿de acuerdo? De lo contrario no lo voy a hacer, no lo voy a poder realizar. Entonces es un ciclo que se genera, es un ciclo de glucólisis anaeróbica y gluconeogénesis alternativa. Siempre se genera entre el músculo y el hígado, ¿sí? Siempre. Cuando yo estoy en periodo postprandial no tengo la glucemia baja, con lo cual el músculo no tiene problemas con el aporte de glucosa, entonces no tiene sentido que ocurra, aunque realice una contracción intensa. En ese caso realiza contracción intensa, produce lactato, pero el lactato no va a producir gluconeogénesis, sino que se va a acumular, ¿sí? ¿Estamos? Y el ciclo de la alanina es parecido. El ciclo de la alanina lo que ocurre es que pasa a través de proteína muscular. La proteína muscular, esto no lo hemos visto, por eso por ahí Gerardo lo pasó así medio por encimita. Todos los aminoácidos depositan sus grupos amino en dos tipos de aminoácidos, uno de los cuales es alanina, ¿sí? La alanina puede entrar al hígado y hacer este proceso. ¿Cómo se llama este proceso? De alanina a piruvato, de piruvato a glucosa. Gluconeogénesis, ¿cierto? Pero fíjense lo que pasa alternativamente. ¿Sí? Se puede llegar a producir algo de glucógeno, se puede restablecer algo de la reserva glucógena,
en muy poca cantidad, es mínimo, ¿sí? Después el resto del ciclo ocurre como siempre, acá hay una desaminación, acá ocurre de glucosa piruvato, ocurre la glucólisis normal. Y después los aminoácidos, recuerden que esto entraba al ciclo de Krebs, pero recuerden que dentro del ciclo de Krebs habían algunas funciones que eran anabólicas, ¿sí? Cuando vieron que el ciclo de Krebs no solo es catabólico, sino también tiene algunas funciones anabólicas, ¿lo vieron? Bien, entonces dentro de estas funciones anabólicas está la producción de lo que va a ser la base de la alanina. Perdón, y se genera entonces el ciclo. ¿Cuándo preferentemente se genera este ciclo? Dos situaciones metabólicas. No, una situación metabólica y otra más. ¿En cuándo se presenta? Ayuno prolongado. En ayuno muy prolongado, cuando yo ya he hecho mano de la proteína muscular como reserva energética y... ¿Inanición? ¿Dime? ¿Inanición? Claro, inanición, ahí mismo metido. Y otro momento. En ejercicio físico muy intenso, ¿sí? Este ejercicio físico que está orientado a la generación de masa muscular, ¿sí? Bueno. ¿Cómo se generación de masa muscular? Pero se usan aminoácidos. Sí. Si vos haces algo aeróbico y no tenés de dónde sacar, sacás de los aminoácidos. Los aminoácidos te lo generan. Ay, pero sí, ese ejercicio Pero lo es lo que harían. hablo. Así. Mucho de estaría lo hablamos la otra vuelta, pero por las dudas quiero reforzarlo porque siempre hay reiterativos. Respecto a las fracciones, a las relaciones, tipo ADP, ADP baja, ¿todos entienden cuando hacemos esa referencia? Habíamos hecho una fracción el otro día, medio rápido, pero Es como que se confunde. Confunde. Yo entendí lo de las cuentas, pero tengo que estar 10 horas para entenderlo. No, espera. ATP, ADP baja. ¿Quién está baja? ¿El numerador o el denominador? El numerador. Siempre la acepción baja o alta se refiere al numerador, que es el numerito de arriba. Va al número, no es un número, a lo que está arriba. Entonces, si yo digo ATP, ADP baja, lo que está abajo es ¿quién? ATP, ADP, ¿cierto? Baja. ¿Cuál está abajo? El ATP. El ATP, el que está arriba. ¿Sí? Bueno. Si el ADP es grande, ¿qué pasa con esta? Si yo, más allá de si tengo un número o no, si yo divido dos números y el de abajo es muy grande, ¿cómo te termina dando el resultado de una división? Si es muy grande el divisor. Chico. Será algo chico. Si vos seguís dividiendo, Y si es a al veces más revés, chico el número. El número se te hace más chico. ATP es grande, te da el inverso. Bueno, y ahora puede estar pensado al revés. ¿Qué pasa si ATP es chico? ¿Cómo te da el resultado de la cuenta? El ADP es grande. Hagan 1 dividido 1 El millón. ATP es ¿Cuánto chico. da? Kilo. 0,000000. ¿Consideran? No me dijeron que.
¿Tienen calculadora? Hagan la prueba. Pregunta. Si me aclaras que el de abajo es grande, entonces el de arriba es más grande. No, Nosotros preguntamos por una relación. esta es la relación. Esto es una relación. ¿Sí? Si yo tengo 10 manzanas y 10 peras, la relación es 1 a 1. ¿Sí? Si te digo que ATP y ADP es la relación 1 a 1, significa que tengo la misma cantidad de ATP y ADP. ¿Qué pasa si tengo 20 peras y 10 manzanas? Perdón el ejemplo súper burdo, pero tengo más de uno que del otro. Bien. De acuerdo a lo que yo pongo abajo, o lo que pongo arriba, depende, porque yo te pongo, si esto es bajo, tengo dos posibilidades. O que ATP es chico, o que ADP es muy grande. ¿No? En realidad son como las dos al tiempo. Quiere decir que el ATP es menor a la ADP. Metabólicamente significan lo mismo, pero matemáticamente es eso. Si ATP es muy chico, la dirección me va a dar un número chico. Si esto me da esto es muy grande, también va a ser la relación. Lo que tienes que pensar, o lo que tienen todos que pensar siempre, es que estos recursos son limitados en la célula. O sea, no es que a la célula esté entrando nuevo ADP y nuevo ATP y nuevo NADH todo el tiempo. Se producen en cantidades mínimas, entonces son recursos limitados. Entonces, si yo tengo un recurso que es limitado, por ejemplo el agua, tengo agua limpia, agua contaminada. Si aumenta el agua contaminada, ¿qué pasa con el agua limpia? Disminuye. ¿Sí? Si la purifico, ¿qué pasa con la contaminada? Disminuye. O sea, piensen en ese balance. Es un recurso limitado en las células. Entonces, si tengo mucho ATP, obligatoriamente tengo menos ADP, ¿cierto? Si las relaciones de uno están iguales, pero eso no pasa prácticamente nunca, o uno está más, el ATP está más alto y el ADP bajo, o al contrario, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que pensar, que es como una balanza, ¿sí? Entonces, ATP, ADP baja, ¿qué significaría? Que tengo más de qué? ATP. Más ATP que ADP. NAD sobre NADH baja. ¿Quién está baja? ¿No? El NAD, el numerador está abajo. ¿Sí? Piénsenlo como decía Seba. Si la relación es baja, ¿quién es más grande? ¿El numerador o el denominador? Numerador. Arriba sería el numerador. Si la relación es baja, ¿cuál sería más grande? Para que me dé un número chiquito, ¿quién tiene que ser más grande? El denominador. Entonces, el que está abajo es el de arriba, ¿sí? Es el numerador. Siempre que hablemos de estas relaciones, piénsenlo así. Piensen como que NADH está baja. Quiere decir que tengo menos NAD y más NADH. ¿Sí? ATP, ADP está baja. Quiere decir que tengo más ADP que ATP. Es que está baja es porque la ATP está abajo. Tengo más ADP. ¿Sí? Creo que he visto igual, visto con las manos es un poco más fácil que visto como una relación, porque así por ahí te variás, pero si vos lo pensás lógicamente pasa que vos sos bajo. Pero capaz visto como una ecuación matemática, pues trabajo. Porque le tienen fobia, ¿no? ¿En qué estado metabólico estoy y tengo esa relación? Insulinado por abajo. Pero pregunté el estado metabólico. Insulina y glucagón. Aumenta uno, disminuye el otro. Si está abajo es porque la insulina está baja y está aumentando. Perdón, pregunta, porque yo sí la pienso como en números. Si por ejemplo dice insulina, glucagón baja, cuando se refiere a baja en la relación, quiere decir Baja que la es relación. un número menor a 0. Cuando O sea que dice sí. baja, A uno. la Después de la división me da un número muy chico. Menor a 1 sería. Bien. Si tú lo Para piensas que como que el vean- equilibrio fuera un 1 a 1, entonces
entonces sería un número menor a 1. Para que un número menor a 1 tiene que ser muy grande el denominador. ¿Está bien? Mi cabeza. Sí, excelente. Lo tengo que pensar así. ¿Todos entendieron lo que dijo la compañera? Si una relación es 1 a 1, ¿sí? ¿Qué significa? Si por ejemplo, si tengo dos números, A sobre B, ¿qué significa si es 1 a 1? Que A es igual a B. ¿No? Para que me dé 1 a 1, A igual, tiene que ser igual a B. ¿Sí? Ella dice, si el de abajo, o sea, si B es grande, ¿sí? Más grande que A, ¿qué va a pasar con esta con la relación? ¿La relación baja? Mayor o menor a 1. Claro, si el límite, digamos, para que me dé iguales es 1, ¿sí? Si se me achica la relación, tiene que ser la A sobre B. Pero capaz la estoy complicando más. Sí. Si es menor a 1. Piensen esto. Si es 1 dividido 1, y ahora hago 1 dividido 2, me dan menos. 0,5. Si es 1 dividido 3, 0,33. Estoy más cerca del más abajo Claro, del menor a 1. Y cuando es más grande, Es una regla general que dice. ¿Sí? Y si fuera al revés, B menor que A, ¿cómo va a estar la relación? Eso es lo que estaba diciendo la compañera. Sí, es la típica de que dividís un número por 0, tanto, si da mayor, o sea, parece que no lo dividiste. Ah, la prueba, la calculadora, sino reemplazando números y van a ver que va a seguir estando. Entonces, lo que quiero mirar es, no voy a ligarme a la pregunta, sino que les voy a hacer preguntas sobre eso. A eso pónganle mucha atención, por favor. Si la relación ATP-ADP es baja, ¿qué significa en las células? ¿Qué hay más que hay menos? Hay más ATP. Hay más ADP que ATP, o sea, si la relación ATP-ADP es baja, significa que el ATP es bajo, por lo tanto el ADP es mayor. En términos energéticos, eso quiere decir que tenemos mucha energía o poca energía. Poca. Poca, porque el ATP se transformó en ADP. Si tengo poca energía, ¿qué pasa con la oxidación del acetil-CoA en el ciclo de Krebs? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Porque yo necesito fabricar más energía. Entonces, siempre una situación en donde haya baja energía me va a estimular el ciclo de Krebs. ¿Sí? Porque necesitamos producir esa energía que nos falta. ¿De acuerdo? ¿Va a tener efectos sobre algún otro punto de regulación que no sea el del acetil-CoA? En la glucólisis, por ejemplo, se les ocurre que esta situación de ATP baja, ADP alta, me ayude a estimular otra enzima. La primera, no por la otra. La segunda, la PFK. La PFK tiene regulación alostérica por ADP, ¿de acuerdo? Entonces, una situación como esta, ATP, ADP baja, me va a estimular la fosfofructoquinasa y me va a estimular la PDH, ¿sí? O sea, la producción de acetil para acelerar el ciclo de Krebs. ¿Listo? NADH baja. Tengo NADH baja. ¿Qué significa que el NADH esté bajo? Tengo mucho ¿qué? Mucho NAD. Tengo mucho NAD. Si tengo mucho NAD, ¿qué procesos
se verían beneficiados. Glucólisis aeróbica. La glucólisis aeróbica porque usa NAD, o sea, se verían beneficiados los procesos que usan NAD. Si tengo mucho NAD, se van a ver beneficiados los procesos que lo usan. Entra glucólisis aeróbica, ¿qué otros procesos usan NAD como agente oxidante? ¿Dónde se usa el NAD? Acuérdense que el ciclo de Krebs, ¿cuál es la función del ciclo de Krebs? Producir ATP. ¿Producir? ATP. Llevar los electrones a la cadena respiratoria. Bueno, producir equivalentes reductores que llevan los electrones a la cadena respiratoria. El que diga que produce ATP lo mata. Produce ATP, produce un ATP por cada ciclo, pero no es su función, ¿sí? Su función es producir equivalentes reductores, ¿sí? NADH, FADH. Bien, entonces, baja cantidad de NADH significa alta cantidad de NAD. Si hay alta cantidad de NAD, puedo hacer todos los procesos oxidativos, porque el NAD es un agente oxidante. ¿Se acuerdan de eso, no? NADH baja. ¿Quién está baja? Si la relación tengo NADH baja, ¿quién es la que está baja? El NAD. ¿Sí? Porque para que esta relación sea baja, tengo que tener más denominador, o sea, más NADH. Bien. Entonces, el NAD está bajo y el NADH está alto. Si el NADH está alto y el NAD bajo, ¿qué pasa con los procesos? Se detiene. ¿Se frenan los procesos qué? ¿Cuáles? El ciclo de Krebs se frena porque no tengo nada. La glucólisis también se va a afectar si no tengo nada. Acuérdense que la glucólisis necesita un NAD. ¿Y la cadena respiratoria se va a favorecer o se va a frenar? Se va a favorecer porque tengo mucho NADH. Entonces, eso es un punto en donde tengo que hacer más lento el ciclo de Krebs y la glucólisis y acelerar cadena respiratoria para regenerar NAD y equilibrar el proceso. ¿Se entiende eso? ¿Seguro? También vimos que para liberar NAD hacia la cadena del lactato, porque tenías exceso de NADH y como no tenías oxígeno, necesitabas de alguna forma reservarlo. Siempre eso nos lleva a la función de la glucólisis anaeróbica. ¿Para qué producimos lactato? Para regenerar NAD. No produce energía también, porque ustedes, yo les digo porque cada cuatro es lo mismo. Les preguntan por la función de alguno y todos dicen producir energía. ¿El paso del piruvato a lactato produce energía? No, la función no es producir energía. La energía ya se produjo, hasta llegar al piruvato ya la producimos ahí en ese pedazo. La función de formar lactato es regenerar el NAD para que la glucólisis siga. Bien. Cuando tengo AMP elevado, yo les había dicho hace un ratito, cuando tengo AMP elevado, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso en la célula? Estás en very. ¿Muy baja? ¿Qué? ¿Qué tengo muy bajo? Baja energía. El ATP ya prácticamente estoy con media rayita de batería, o sea, no tengo energía, ya pasé el ATP a ADP y además lo pasé a AMP, o sea, ya llegué al... Entonces, ¿qué procesos se activan? Todo lo que es glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. ¿Se pueden acordar de algún enzima para la cual el AMP sea un activador alostérico? Activadores, la fosfofructoquinasa. Esa es la diva.
Ella tiene como activador alostérico el AMP. Entonces, cuando ya es muy grave la situación, se activa la PSK1 que pone a funcionar de nuevo la glucólisis, ¿sí? Porque está parada. Bien. Caso de hipoxia. ¿Qué pasa en los casos de hipoxia? No tengo oxígeno. No hay, o bueno, hay bajo nivel. ¿Qué pasa? Bien, se frena la cadena respiratoria porque el oxígeno recibe los hidrógenos, ¿cierto? Al no haber quien reciba los hidrógenos, el NAD y el FAD, ¿qué pasa? ¿Se producen o no? No tienen a quien se den esos hidrógenos, entonces se mantienen como NADH y FADH2, ¿cierto? Entonces, al aumentar la cantidad de NADH y FADH2, ¿qué pasa con la cantidad de NAD y FAD? Disminuye. O sea, aumentan los reducidos, disminuyen los oxidados. Y si no hay oxidados, ¿pueden hacerse procesos de oxidación? No. O sea, se frena el ciclo de Krebs. ¿Listo? ¿Y la deficiencia de citrato sintasa? ¿Dónde actúa la citrato sintasa? ¿Qué enzima es del ciclo de Krebs? La primera, la iniciadora, es la que dispara el ciclo de Krebs. Si hay deficiencia, no ocurre directamente. Si hay deficiencia de la enzima, no ocurre la formación de citrato, con lo cual no hay ciclo de Krebs. Bueno, trabajen mucho sobre las relaciones, ¿sí? Pónganse un par de relaciones. ¿Qué pasa si hay más NADH que NAD? ¿Qué pasa si hay más anteplica? ¿Qué procesos ocurren? Miren los inhibidores alostéricos, a ver qué enzimas se frenan, qué enzimas se activan. Hagan ese ejercicio ustedes. Bueno, parece que nos vamos todos, ¿no? Bueno, chicos, gracias.